Prólogo. 31 de octubre de 1981. La mayoría de los magos y brujas no habrían hecho esto. La mayoría simplemente habrían lanzado un hechizo y dejado que las sábanas, las mantas, las almohadas e incluso los juguetes se acomodaran solos. Pero Lily Jane Evans Potter no era como la mayoría de las brujas. Colocó con cuidado cada componente de la cuna, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Al terminar, giró la rueda sobre la cuna y los juguetes enganchados a ella empezaron a dar vueltas, flotando sobre el lugar donde su hijo pronto se dormiría. Había 4 juguetes, una snitch dorada y una escoba, elegidas por James. Los otros 2 representaban un helicóptero y un coche. Solo este último no podía volar. James no entendía por qué insistía en colocar juguetes muggles en la habitación de su hijo, pero no se oponía. A esas alturas, ya sabía que no debía discutir con ella sobre esos detalles. Sin embargo, ella no lo culpaba. James era un mago, nacido en una familia de magos noble, antigua y rica. La magia siempre había formado parte de su vida, y antes de conocer a Lily, nunca le había importado realmente el mundo muggle. Pero Lily había crecido en una familia muggle, y durante años pensó que era solo eso, una muggle. Eso fue hasta que el chico que vivía cerca de su casa le dijo que era una bruja. Pero ese chico hacía tiempo que se había ido. Estaba muerto para ella. Apartó ese pensamiento de su mente. Lo importante era que no quería que su hijo creciera exclusivamente en un mundo mágico. Quería que fuera consciente de ese otro mundo, aquel del que provenía su madre. En una época como aquella, donde el odio hacia los muggles estaba tan extendido entre los magos, era más que vital para ella. Debían recordar que los mundos de los magos y los muggles estaban conectados, y que debían convivir con los muggles, como iguales. Oyó la risa de un niño que venía de abajo. Una sonrisa se dibujó en sus labios al adivinar de inmediato lo que estaba pasando. Bajó las escaleras y encontró a su esposo en su pequeña sala de estar, con su hijo de rodillas, intentando atrapar las pequeñas bocanadas de humo de colores que su padre creaba con su varita. Observó a Harry jugar con su padre por un momento, pero supo que no podía dejarlos continuar. Hora de dormir. Parece que quiere dormir, preguntó James, mientras continuaba su juego con su hijo de 1 año. No le estaba preguntando ni a él ni a ti. James agarró a Harry por la cintura, se levantó y se lo entregó a su esposa. Cállate, pequeño. Si se parece en algo a su padre, deséenme buena suerte. James y Lily intercambiaron una sonrisa cómplice, la que siempre compartían cuando se reían de lo mismo, en este caso de la inquietud e imprudencia de James. Tiró su varita al sofá y se estiró, bostezando, mientras Lily se alejaba hacia las escaleras. A su esposo no le gustaba estar confinado. A Lily tampoco, pero lo soportaba mucho mejor que James. Por la seguridad de Harry, era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Y al menos, les daba todo el tiempo del mundo para cuidar de su hijo. Al subir las escaleras, oyó un crujido, o eso creyó. Dudó al llegar arriba, pero decidió que probablemente no era nada. Hasta que el inconfundible sonido de la puerta al abrirse de golpe resonó abajo. La sangre dejó de correr por sus venas al bajar un escalón, con Harry aún en sus brazos. Lily, toma a Harry y vete. Es él. Vamos. Corre. Yo lo detendré. Cuando James le gritó, una risa fría y demoníaca llenó la casa. Avada Kedavra. Desde donde estaba, Lily no podía ver el pasillo, pero la luz verde se reflejaba en las paredes. No. No, ¿cómo podría ser? Él estaba allí. Voldemort. James. El encantamiento Fidelio. Al pie de las escaleras apareció el costado de una capa negra. Lily corrió a la habitación de Harry y lo metió en su cuna. Buscó en su bolsillo, pero su varita no estaba. La había dejado en la cocina. Y entre ella y la cocina estaban las escaleras, y Voldemort las subía en ese preciso instante. Sin pensarlo, Lily cerró la puerta con llave. Luego tomó todo lo que encontró, sillas, cajas, juguetes, incluso un abrigo, y lo colocó contra la puerta, cualquier cosa que tuviera la mínima posibilidad de detenerlo.
Enseguida se dio cuenta de que era inútil. Había una ventana en la habitación. Quizás podrían escapar por allí. Agarró a Harry, que reía sin darse cuenta de la situación. Quizás pensó que todo era un juego, viendo a su madre amontonar cosas contra la puerta. La puerta explotó tras ella, mientras lo abrazaba con fuerza, con la esperanza de protegerlo de los escombros. Giró la cabeza y lo vio, de pie en el umbral, con una capa negra que cubría un rostro blanco y calvo, con ojos rojos, pupilas rasgadas y fosas nasales de serpiente, mientras la apuntaba con una varita con dedos largos como arañas. Sabía de lo que era capaz ese hombre. Ella y James habían luchado contra él 3 veces, y las 3 veces habían escapado. Desde que dejaron el colegio, dedicaron sus vidas a luchar contra Voldemort. Él acababa de matar a su marido. Y ni siquiera iba tras James, ni tras ella. Era a Harry a quien quería. Acomodó a Harry en la cuna. Estaba tranquilo. Cuando lo miró a los ojos, él simplemente le devolvió la mirada. No entendía qué estaba pasando. No entendía que el mago más malvado del mundo había venido a matarlo, todo por una estúpida profecía. Su marido ya estaba muerto, abajo, en el pasillo. Harry era todo lo que le quedaba. Se giró para encarar al hombre con el que había luchado durante años. No Harry, por favor no Harry. No le importaba morir en ese instante. Lo único que importaba era su hijo. Sabía que Voldemort la mataría, pero sí existía la más mínima posibilidad de salvar a Harry de esa manera. Para su sorpresa, no la mató. «Hazte a un lado, tonta, hazte a un lado ahora», dijo con su voz fría. «Harry no, por favor no, llévame a mí, mátame». Ella fue quien luchó contra él. Si quería matar a alguien, que fuera ella, pero no su hijo. «Esta es mi última advertencia». «Harry no. Por favor, ten piedad», suplicó. «Ten piedad». «Harry no. Harry no. Por favor. Haré lo que sea». «Hazte a un lado. Hazte a un lado, muchacha. Por favor, no lo mates. Mátame a mí en su lugar, pero no a él». Levantó su varita hacia ella. En ese instante, ella supo lo que se avecinaba. Iba a morir. Pero no pasó nada. Nada. No salió ningún hechizo. La maldición asesina no la atacó. Entonces, una fuerza surgió de la varita que la apuntaba. La espalda de Lily se estrelló contra la pared, justo donde estaba la ventana. Se golpeó la cabeza contra el lateral, causándole un dolor como nunca antes. Luego, su cuerpo se desvió hacia la derecha y chocó contra otra pared, luego contra otra, y otra más. Fue lanzada de un lado a otro de la habitación como si fuera una muñeca. Cuando finalmente cayó al suelo, sintió que le rompían todos los huesos del cuerpo. El dolor era inimaginable. «Solo dije que no te mataría, no que no te haría tanto daño que desearías estar muerto». Cruci. Nunca pensó que dolería tanto. Ya había experimentado la maldición de la tortura, pero nunca así, no con el cuerpo destrozado. Gritó como nunca, pero solo podía pensar en Harry. Se aferró a ese pensamiento, al pensamiento de su pequeño. Quizás Voldemort estaría tan concentrado en torturarla que se olvidaría de su hijo. 3 veces el Señor Tenebroso le lanzó la maldición de tortura, y 3 veces aguantó con todas sus fuerzas, pensando en su hijo a su lado. Tras la tercera maldición, yacía en el suelo, jadeando, con el cuerpo totalmente inerte, preparándose para la siguiente ronda. Pero no llegó. En el silencio que siguió al caos, oyó llorar a Harry. Lily abrió los ojos, intentando ver a través de su despeinado cabello rojo oscuro. Vio cómo Voldemort apuntaba con su varita a Harry. No. Estaba tan débil. Intentó gritar, pero no le salió nada. Intentó levantar la mano, sin éxito. Todo en ella estaba destrozado. Su pequeño estaba a punto de morir, y no podía hacer nada al respecto. Presenció, impotente, cómo salían las palabras. Avada Kedavra. Un gran destello de luz verde envolvió la habitación, y una fuerte fuerza arrojó a Lily al aire donde fue a chocar contra la pared una última vez,
perdiendo toda conciencia de lo que sucedió después. Cuando recuperó el conocimiento, estaba en una cama. Lentamente, abrió los ojos, lo que la hizo girar bajo la intensa luz que le daba directamente en los ojos. Intentó decir algo, pero se le quedó atascado en la boca. Lo intentó de nuevo. Acosar. Lo intentó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Acosar. Oyó pasos. Entonces, una voz femenina habló: se ha despertado. Giró la cabeza, con gran esfuerzo, y vio una figura que no esperaba encontrar. Señora Pomfrey. Quédate en la cama, Lily. La empujó hacia atrás, intentando sentarse. En fin, no creía tener fuerzas para hacerlo ahora mismo. Se sentía tan vacía. Oyó unos golpes fuertes a su lado. Despierta, perezoso. Un hombre con ropa tan deteriorada que parecía un indigente estaba sentado junto a ella, y se estaba despertando después de que Madame Pomfrey casi le diera una bofetada. En cuanto abrió los ojos, toda su atención se centró en ella. Lily, ¿cómo te sientes?, preguntó Remus. Harry, susurró de nuevo. Está bien, Lily. Solo está durmiendo. Señaló al otro lado de la cama. Lily giró lentamente la cabeza y vio una pequeña figura en una cuna cercana. Intentó levantar la mano hacia él, sin éxito. Estaba demasiado débil. Nos temíamos lo peor, dijo Remus. Cuando llegamos a la casa, estaba a punto de derrumbarse. Nos apresuramos antes de que llegaran los muggles. Ella lo miró. James. El rostro de Remus se ensombreció. Miró sus zapatos. Lily cerró los ojos mientras las lágrimas empezaban a caer. Su esposo, el hombre que amaba, había muerto. Harry estaba vivo y a salvo, pero su padre había fallecido. Se habían unido a la Orden juntos, habían luchado contra Voldemort por su hijo y por los demás hijos que esperaban tener si el destino lo permitía. Y ahora James se había ido. Había muerto tanta gente. Solo esperaba que ella y James superaran todo esto, que pudieran criar a Harry en un mundo mejor. Te amaba tanto, Lily, dijo Remus, con la voz también contraída por la tristeza. Dio su vida para que tú y Harry pudieran vivir. Esto no la hizo sentir mejor. Ay, James. Lo había odiado hacía mucho tiempo, cuando estaban en Hogwarts. Solo se enamoró de él tarde, en su último año, cuando cambió. Pero incluso antes, James siempre había estado dispuesto a morir por sus seres queridos. Esto era lo único que la atraía a él, entre todos los demás chicos que deseaban salir con ella. Lo feliz que se veía el día que finalmente aceptó salir con él. Y ahora se había ido, víctima de su propio coraje, de lo que la hizo enamorarse de él. La puerta de la enfermería se abrió. Un mago muy anciano y alto, con cabello y barba largos y plateados, gafas de media luna y una nariz larga y torcida, entró. Remus se levantó en cuanto se dio cuenta de que Albus Dumbledore estaba frente a ellos. El director de Hogwarts era considerado el mago más poderoso del mundo y líder de la Orden del Fénix, a la que pertenecían Remus y Lily. Le sonrió con tristeza a Lily al verla. Vine en cuanto pude. Eres una imagen cálida para un anciano, Lily Evans. Para Dumbledore, Lily siempre había sido la chica Evans, incluso mucho después de casarse con James. Deseaba poder mantenerse en pie, o al menos sentada, pero se encontraba en tan mal estado, tanto física como emocionalmente, que apenas podía permanecer consciente. Madame Pomfrey intervino en ese momento: profesor Dumbledore, necesita descansar. Su columna vertebral está gravemente dañada, al igual que la mayoría de los huesos de su cuerpo. Sufrió varias conmociones cerebrales y traumatismos craneoencefálicos. Mis remedios tardarán en sanar por completo. Lo entiendo, señora Pomfrey, pero si pudiera darme 5 minutos. Le juro que no será mucho. Remus, ¿podría darnos un momento, por favor? El amigo de James asintió de inmediato. Le dedicó una última mirada compasiva a Lily y salió de la enfermería. Madame Pomfrey también los dejó, caminando hacia su despacho, pero Albus Dumbledore insistió en que saliera del pasillo. Esta conversación era para que nadie más que él y Lily la oyeran. A regañadientes,
la sanadora de Hogwarts salió de la enfermería, no sin antes recordarle a Dumbledore que solo le quedaban 4 minutos y 50 segundos. El director de Hogwarts vino a sentarse a su lado, con una expresión compasiva en su rostro. Lo siento por James, Lily. Escuchar su nombre le dolió. Miró hacia el otro lado, hacia Harry. Él era todo lo que le quedaba. Debería haber estado allí para protegerlo. Debería haber llevado mi varita. Debería haber luchado. Aunque lo hicieras, te habría matado, dijo Dumbledore con tono tranquilizador. Y Harry ahora mismo sería huérfano. Ella lloró. No lo entiendo. Debería estar muerta. ¿Por qué? ¿Por qué me perdonas y matas a James? Y tratas de matar a Harry. Es solo un bebé. Eso. No estoy seguro de que alguna vez obtengamos una respuesta a esta pregunta. Pero hay cosas importantes que considerar ahora, Lily. Voldemort se ha ido. Ella volvió a mirar a Dumbledore. ¿Qué? No está muy claro por ahora, pero parece que cuando intentó matar a Harry, la maldición rebotó y lo golpeó a él en su lugar. Ella estaba confundida. Voldemort, está muerto. Dumbledore bajó la mirada. Me temo que no. No encontramos su cuerpo. Probablemente quedó destruido en la explosión. La casa se estaba derrumbando cuando te encontramos. Encontramos su capa y su varita. Me temo que sigue vivo, en algún lugar, pero demasiado débil. El Ministerio de Magia ya está reuniendo recursos y personal para acabar con todos sus discípulos. Eso volvió a llamar su atención. Tengo que salir de aquí. Se sentó. Tuvo que levantarse. Durante años habían luchado, con poco progreso. Muchos habían muerto luchando contra Voldemort y sus seguidores. Si tenían la oportunidad de derrotarlos, ella tenía que estar allí. Por Harry. Por James. Pero terminó tumbada de espaldas otra vez. El dolor era horrible. Necesitas descansar, Lily. Puede que Voldemort no te haya matado, pero te lastimó de todas las maneras imaginables. En fin, no es en el campo de batalla donde más te necesitan ahora mismo. Hay alguien mucho más importante que te necesita. Miró por encima del hombro de Lily, y ella siguió su mirada hasta la cuna, donde Harry seguía durmiendo plácidamente. Tenía su hijo idea de lo que había pasado esa noche. Acababa de llegar al mundo, y ya había asesinado a su padre y casi había matado a su madre delante de sus propios ojos. Las cosas van a ser muy diferentes a partir de ahora, Lily. Tu hijo será famoso muy pronto. Ya se corre la voz de lo que pasó esta noche. No habrá un solo niño en nuestro mundo que ignore su nombre. Todo eso antes de que pueda caminar y hablar, y por algo que ni siquiera recordará. ¿Entiendes, Lily? Mantuvo la mirada fija en su hijo. Se veía tan tranquilo ahora mismo. Lo envidiaba. Sé que acabas de perder a James, pero debemos pensar en Harry ahora mismo. Es él quien cambiará su vida para siempre por lo ocurrido esta noche. Lily giró la cabeza para mirar a Dumbledore. ¿Qué debo hacer? Dumbledore miró su reloj. Me temo que se nos acabaron los 5 minutos. Como si le hubiera leído la mente, como si fuera posible leerla de Dumbledore, Madame Pomfrey irrumpió en la enfermería, como si estuviera a punto de echar al mismísimo director del colegio. Lo hablaremos más tarde, cuando hayas descansado. Supongo que le darás una poción para dormir, Madame Pomfrey. Sí, lo haré, respondió con severidad. Dumbledore se levantó, posó su mano cálidamente sobre el hombro de Lily con una última mirada compasiva y se alejó. Fue entonces cuando Lily tuvo una pregunta muy extraña. ¿Qué hago en Hogwarts? ¿Por qué no me llevaron a San Mungo? Pensé que agradecerías un poco de privacidad. Y estás mucho más seguro aquí en Hogwarts. Esta vez, Dumbledore se fue de verdad, y Lily quedó atrapada con el autoritario sanador de Hogwarts, quien casi la obligó a beber la poción para dormir que había preparado. Pronto, Lily volvió a sumirse en la oscuridad para dormir sin sueños. Lo necesitaba, pero era solo temporal, y cuando despertó, su corazón seguía tan roto como antes. Había perdido a su esposo, James, a manos de Voldemort, y ahora tenía que cuidar sola de su hijo,
protegerlo de todo lo que en el mundo de la magia amenazara con destruirlo. Ella era la madre que vivió. Harry. 1991. Harry se despertó sobresaltado. Arriba. Levántate. Ahora. El golpe en la puerta lo despertó. Gimió. Su tía Petunia era una auténtica bruja. Tomó sus gafas y se sentó en la cama, y entonces, no pasó nada. Algo andaba mal. No estaba en el armario bajo las escaleras. Harry volvió a gruñir, golpeándose la frente con el puño. ¡Qué idiota! Acababa de tener un sueño. Bueno, más una pesadilla que un sueño. Vivía con sus tíos Vernon y Petunia Dursley, y con su primo Dudley, y lo obligaban a dormir en un armario lleno de arañas y a usar la ropa vieja y andrajosa de su primo. Y el sueño continuaba en su mente al despertar. Pero no fue su tía quien lo despertó, ni durmió en un armario. Estaba en su propia habitación, en un pequeño apartamento de Northampton, y la voz que acababa de despertarlo era mucho más amable y suave que la de su tía. Harry miró el despertador junto a la cama. Debió haberlo olvidado ayer. Se levantó y dejó a un lado el libro con el que se había quedado dormido la noche anterior. Probablemente esa era la razón por la que le costaba más despertar esta mañana. Aún así, se vistió rápidamente y fue a la cocina. Un agradable olor a bacon, huevos y tostadas inundaba el lugar, todo estaba siendo preparado por una mujer alta, de cabello pelirrojo oscuro que le caía sobre los hombros, de espaldas a Harry. Déjame adivinar. Habló con un tono que pretendía ser de reprimenda, pero Harry también percibió un ligero toque de sarcasmo y broma. Te quedaste dormido leyendo bajo la manta. Otra vez. Ella lo conocía demasiado bien. Quizás no debiste dejar que la tía Petunia me contara cómo lo hiciste. Él también la conocía demasiado bien. Su madre suspiró con falsa exasperación y lo miró, con una mano aún en el asa de la estufa. Sus brillantes ojos verdes y almendrados lo clavaron en la mirada. No intentes esto. Tu tía ya es despreciada por más que suficiente gente. No me necesita también. Ahora, encárgate de la estufa. Yo traeré las frutas y el jugo. Sí, mamá. Ella le dejó el lugar. Así era casi todas las mañanas. Preparaban el desayuno juntos y lo compartían antes de irse, su madre al trabajo, Harry a la escuela. Pero hoy, Harry estaba de vacaciones. Su último año en la primaria había sido hacía unas 3 semanas. Desde entonces, Harry veía a su madre salir temprano al trabajo todos los días de la semana, y luego intentaba ocupar su día lo mejor que podía. Pero la mayor parte del tiempo, simplemente esperaba. Esperaba a que finalmente llegara la carta. Espero que hayas dormido bien, querida, preguntó. Bueno, tuve un sueño extraño. Vivía con la tía Petunia y el tío Vernon, y me obligaron a dormir en su armario debajo de las escaleras. ¿A esto lo llamas un sueño? Yo diría que fue una pesadilla. En eso coincidieron. Y me estás diciendo que no digas nada malo de la tía Petunia después de eso. No es que sea mala con ella. Es mala convivir con ella, dijo con una sonrisa satisfecha que Harry le devolvió al instante. Pero te defiendo para que no se lo repitas jamás. Tienes mi palabra, mamá. No sé si debo sentirme tranquilo o preocupado. Harry se rió. Esas bromas eran habituales entre él y su madre, sobre todo en el desayuno. Ayudaban a relajar el ambiente antes de empezar el día. Comieron juntos, y Harry le contó a su madre lo que planeaba hacer hoy. No tenía mucho planeado. Probablemente caminaría solo, como solía hacer últimamente, y leería algunos de los libros que su madre le había comprado, pero aparte de eso, tenía tiempo libre total. Su madre se marchó solo después de unos minutos, tras haber comido rápidamente todo lo que tenía en el plato. Puede que vuelva un poco tarde esta noche. Si pasa, ya sabes qué hacer. La carne se está descongelando en el frigorífico, y las verduras. Lo sé, mamá. Puedes contar conmigo. No sé qué haría sin ti. Que tengas un buen día, mi pequeño. Abrió la puerta y salió de la casa. Harry oyó el sonido de sus tacones golpeando la escalera exterior mientras bajaba unos escalones antes de desaparecer.
Terminó de desayunar lentamente y luego fue al baño a cepillarse los dientes. De camino, miró la parte inferior de la puerta de entrada, como siempre hacía cuando pasaba por allí desde que terminaron las clases. El apartamento que compartía con su madre era pequeño, pero cómodo. El recibidor era muy pequeño, pero tenía un armario suficiente para guardar sus zapatos, botas, abrigos, capas, sombreros y todo lo necesario para el exterior. Tenían una sala de estar, que también servía de pequeño comedor, una cocina diminuta, un baño con ducha y bañera, y quedaban dos habitaciones, una para Harry y otra para su madre. Tenían ventanas en todas las habitaciones, excepto en el baño, lo que hacía que el apartamento fuera muy luminoso, cortinas que se podían correr por la noche y un pequeño balcón con vistas al parque cercano. No era un palacio, pero era un buen lugar para vivir. A Harry siempre le había gustado. Tenía todo lo que necesitaban. Pero aún así, Harry estaba deseando irse de allí. Hoy era 15 de julio de 1991. Harry volvió a mirar por debajo de la puerta, pero seguía sin encontrar nada. Su carta para Hogwarts debía llegar en julio, antes de su 11º cumpleaños. Pero por ahora, no había nada. Harry suspiró impaciente y salió de casa, asegurándose de llevar las llaves. Bajó las escaleras, cruzó la calle bajo el sol de la mañana y entró en el parque, donde paseaba durante largos ratos del día. Harry pasaba mucho tiempo al aire libre. La gente del barrio estaba acostumbrada a verlo pasear por el parque y las calles. Al menos, así había sido desde que terminó el colegio. Harry había nacido el 31 de julio de 1980 y, que recordara, él y su madre siempre vivieron juntos en ese pequeño apartamento. Tuvo una infancia cómoda, aunque algo solitaria. Su madre no veía a mucha gente. Sus principales visitantes eran su padrino, Sirius Black, y otro amigo de su padre, Remus Lupin. Siempre le habían caído bien, ambos atentos y siempre dispuestos a ayudar a Harry y a su madre. En el colegio, Harry no hizo muchos amigos. Su aspecto no animaba a la gente a pasar mucho tiempo con él. Pequeño y delgado, de cara delgada y rodillas huesudas, además de unas gafas redondas y una extraña cicatriz con forma de rayo en la frente, Harry era fácilmente dejado de lado, a veces incluso intimidado por los estudiantes más populares. Aún así, Harry se consideraba afortunado. Su madre era su mejor amiga. Hacían todo tipo de actividades juntos, y ella se aseguraba de que a Harry nunca le faltara de nada. Mientras tuviera a su madre, nada más le importaba. Eso fue hasta que supo la verdad, poco después de cumplir 9 años. Otra cosa que hacía que otros niños de su edad se alejaran de Harry eran los extraños sucesos que solían ocurrir a su alrededor. Eran incidentes menores, nada de qué preocuparse, hasta que un día, cuando tenía 9 años, su madre recibió una carta furiosa del director del colegio, diciéndole que Harry había estado trepando los edificios del colegio. Le había explicado que un grupo de estudiantes lo perseguía durante la hora del almuerzo, y que cuando intentó saltar detrás de los grandes contenedores que había fuera de la cocina, se encontró sentado en la chimenea. Harry primero supuso que el viento lo había alcanzado al saltar, pero su madre, al contárselo, se echó a reír. Harry corrió a sus aposentos, llorando, porque creía que su madre se burlaba de él, como tantos otros niños del colegio. Ella lo siguió y, tras disculparse por reírse en su cara, le contó la verdad. Harry era un mago. La magia existía y podía usarla. Pero a su edad, sus poderes se manifestaban sin que él lo deseara cuando estaba particularmente enojado o asustado. Por eso ocurrían tantas cosas extrañas a su alrededor. Al principio, Harry no quería creerla. Él y su madre bromeaban para relajar el ambiente, pero esta vez no le hizo gracia. Entonces ella sacó algo de dentro de su chaqueta que Harry al principio confundió con una rama de árbol, pero al mirarlo más de cerca, era demasiado lisa y perfectamente redonda. Movió lo que Harry pronto descubriría que era una varita mágica y dijo una palabra que no entendió, y una gran fuente de luz apareció en la punta de la varita, iluminando toda su habitación. Al principio, Harry creyó que era un juguete nuevo, o algún tipo de linterna. Pero luego la usó para producir chispas rojas, verdes y moradas.
Harry no tuvo más remedio que creerle después de que ella lo apuntara con el trozo de madera y lo hiciera levitar sobre su propia cama. Su madre se había pasado la noche entera contándole todas las verdades que le había ocultado. La magia existía, y existía un mundo de magos y brujas, oculto para los muggles, personas no mágicas, que vivían al otro lado del mundo. Tanto ella como su padre eran magos. Se conocieron en Hogwarts, un colegio donde estudiaban jóvenes magos y brujas de entre 11 y 18 años antes de entrar en el mundo de la magia. Harry giró a la izquierda en el parque, pasando por un parque infantil, el mismo al que su madre lo había llevado tantas veces que no podía contarlas. Se había enfadado tanto con ella después de que le dijera la verdad que se negó a acompañarla al día siguiente. Pero su madre siguió explicándole otras cosas durante los días siguientes. Tanto Sirius como Remus también eran magos. Y su padre no murió en un accidente de coche como ella siempre fingía. Sus padres formaban parte de una organización secreta llamada la Orden del Fénix, un grupo de poderosos magos que luchaban contra los sirvientes de la magia oscura y su amo, Lord Voldemort. Este Voldemort creía que los magos y las brujas eran superiores a los muggles, y que los magos de sangre pura, aquellos sin muggles en su familia o entre sus ancestros, eran aún más superiores. Cada día se volvía más poderoso, e intentó reclutar a sus padres para su causa cuando dejaron el colegio. Se negaron, y más tarde se unieron a la lucha contra Voldemort. Pronto se convirtieron en sus objetivos y se escondieron, pero alguien los traicionó y le reveló a Voldemort dónde vivían. Su padre murió intentando protegerlos. Su madre, por su parte, resultó gravemente herida y apenas sobrevivió. Fue cuando Voldemort volvió su mirada hacia Harry e intentó matarlo cuando ocurrió algo inesperado. Cuando Voldemort intentó matarlo, su hechizo rebotó y lo golpeó a él. Harry se ganó su cicatriz ese día, mientras que Voldemort desapareció después de esa noche y no se le volvió a ver. A Harry le llevó tiempo comprender de verdad todo lo que su madre le contaba. Un mundo mágico, con su propio ministerio, un señor oscuro que intentó matarlo cuando era solo un bebé, y una cicatriz resultante de un hechizo mortal del que sobrevivió milagrosamente. Su madre intentó explicarle lo mejor que pudo, pero cada verdad le generaba más preguntas. Finalmente, le mostró un libro pesado, como nunca antes había visto. Era un libro sobre la historia de la magia. Su nombre figuraba en él, junto con el de su madre y el de su padre, resumiendo la historia que le contó su madre. Harry tuvo que admitirlo, la magia existía. Fue duro, primero, descubrir que durante todo este tiempo había sido mago y no lo sabía. Aún más duro fue que su madre le hubiera mentido durante tanto tiempo. ¿Por qué no se lo había dicho antes? Su madre decía que quería que tuviera una infancia normal como la suya. Ella misma nació en una familia de muggles. Ni sus padres ni su hermana eran magos. Era la única. Y al parecer, ella y Harry eran famosos, especialmente Harry. Voldemort había aterrorizado el mundo de la magia durante tanto tiempo, había matado a tanta gente que, cuando desapareció, el nombre de Harry se convirtió en leyenda. No quería que se expusiera a esto mientras crecía. Harry tuvo que reconocer que su madre tenía razón en una cosa, era famoso. Tras sus revelaciones, no lo llevó a ver a ningún mago ni a visitar ningún lugar mágico, pero sí le dio libros para que aprendiera más sobre este mundo y también le enseñó algunos hechizos. Y en los libros de historia que Harry leía, sí que se le mencionaba con frecuencia, incluso se le celebraba como héroe, por algo que no recordaba. Ahora Harry, en su último intento de volver a casa, solo quería una cosa, ir a Hogwarts. La vida que llevaba con su madre no había cambiado mucho tras descubrir la verdad. Con el tiempo, dejó de estar enfadado con ella, sobre todo después de que le gritara por no haberle contado todo esto antes y ella rompiera a llorar. A Harry no le gustaba ver llorar a su madre. Aún así, quería saber más sobre la magia y todo lo relacionado con ella. Una de las cosas que más le apasionaba era el Quidditch. Su madre le había regalado un libro titulado Quidditch a través de los tiempos, diciéndole que era el deporte más popular entre los magos y que su padre era un campeón. A Harry le encantaba la idea de un deporte en el que volaras en una escoba,
abriéndose paso entre otros jugadores y pelotas que intentaban noquearte para sumar puntos a través de aros o atrapar una pelota dorada casi invisible. Tras rogarle a su madre, ella lo llevó a un lugar y le enseñó a volar, algo que Harry dominó enseguida. Lamentablemente, no podía volar muy a menudo. Su madre siempre lo llevaba a un lugar aislado, lejos del pueblo, y luego le hacía todo tipo de cosas para asegurarse de que nadie lo viera, y Harry no podía volar muy lejos, por si acaso lograba superar los hechizos y alguien lo veía. Por eso Harry empezó a jugar al fútbol americano, o soccer como lo llamaban los estadounidenses. Volaba como un loco, y era imposible jugar al Quidditch con solo 2 personas, sobre todo cuando su madre le lanzaba pelotas para que las atrapara. El fútbol americano no era tan divertido como parecía el Quidditch, pero era parecido. Harry se integró al equipo del colegio y rápidamente se convirtió en uno de los mejores jugadores. Era el más rápido del colegio y, gracias a su pequeño tamaño, era muy difícil de atrapar. Uno de sus principales talentos era poder quitarle el balón al equipo contrario sin importar las circunstancias. Con el tiempo, a medida que sus compañeros lo veían destacar en este deporte, los demás dejaron de acosarlo. No se hizo popular. Seguía siendo el chico raro del pueblo, el que parecía fuera de lugar, pero al menos ya no lo molestaban. Harry subió las escaleras y regresó al apartamento. De nuevo, solo pudo ver que la carta aún no había llegado. Entró en su habitación, cerró la puerta y empezó a leer sus libros de magia. El día transcurrió, alternando entre la lectura y los paseos, aburriéndose. También jugaba con la computadora y veía un poco la televisión, pero no le interesaba mucho. Se alegraba cuando su madre volvía del trabajo por la noche. ¿Pasaste un buen día, querida? Sí. Estuvo bien, respondió mientras ella se quitaba los tacones. Su madre podía ser una bruja, pero trabajaba como una persona normal, como secretaria en una pequeña empresa de la región. Una vez le explicó a Harry por qué seguía necesitando trabajar a pesar de todo lo que podía hacer con sus poderes, pero Harry nunca lo entendió del todo. Había cosas que no podía crear de la nada, como comida, cosas así. Harry ya había preparado la cena. Era una regla entre ellos, el primero en llegar a casa debía preparar la cena, y el otro ayudaba una vez allí. Comieron unas deliciosas chuletas de cerdo con patatas y zanahorias cubiertas de mantequilla y pan, y Harry pudo tomar helado de postre. Estaba a punto de levantarse de la mesa y empezar a lavar los platos cuando su madre lo detuvo. Espera un momento. Con un movimiento rápido, tomó su varita. Un movimiento y todas las cortinas se cerraron. Unos cuantos más y todas las luces de la casa se encendieron, y los platos empezaron a lavarse solos. Harry observaba a su madre con sorpresa. Ella siempre le decía que tuviera cuidado de no usar sus poderes en público, y ella misma rara vez los usaba para que sus vecinos no se dieran cuenta de quiénes eran. Siempre lavaban los platos juntos, hablando de su día e intercambiando chistes. Su madre lo miraba con una sonrisa de suficiencia. Sacó algo más de su chaqueta. Encontré esto en mi escritorio al llegar a la oficina esta mañana. Le puso una carta delante. El corazón de Harry empezó a latirle con fuerza. El sobre era de pergamino amarillo, con un sello de lacre morado que mostraba un escudo de armas, un león, un águila, un tejón y una serpiente rodeando la letra H. Tomó la carta. Le temblaba tanto la mano que apenas podía leer la escritura verde esmeralda del reverso del grueso sobre. Señor H. Potter. 26 Elm Street. Northampton. Northamptonshire. Harry no podía creer lo que veía. Aquí estaba, por fin, después de tanto tiempo. ¿No crees que ya has esperado suficiente? La palabra de su madre lo devolvió a la realidad. Ábrelo. Con gestos febriles, abrió el sobre. 2 hojas de papel cayeron. La primera en caer sobre la mesa, que examinó con más atención, fue una lista de útiles escolares, desde libros hasta túnicas, calderos y una varita. Pero fue la otra la que más le interesó. Tras el encabezado con el nombre de la escuela y los títulos del director, venía la parte más importante. Estimado señor Potter. Nos complace informarle que tiene plaza en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Adjunto encontrará una lista de todos los libros y el material necesario. El semestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente. Minerva McGonagall. Subdirectora. Cuando apartó la mirada de la carta, su madre le sonreía como nunca antes. Felicidades, querido. Estoy muy orgullosa de ti. No tuvo tiempo de decir más, pues Harry se arrojó a sus brazos. Celebraron toda la noche. Harry nunca había visto a su madre usar magia tan a menudo como esa noche. Cuando Harry se fue a la cama, estaba feliz. Ninguna pesadilla lo atormentó esa noche. Lily. ¿Qué te parece si hoy vamos al zoológico?, preguntó mientras añadía un poco de jarabe de arce a sus panqueques. ¿El zoológico? Sí. El zoológico por la mañana, el parque acuático por la tarde y el cine por la noche. Todas actividades que pronto extrañarás muchísimo. No puedes llevarme al Callejón Diagon en su lugar. No, Harry. El Callejón Diagon es para mañana. Nos pasaremos el día entero buscando tus libros y todo lo que necesitas para Hogwarts. Correr por las calles para terminar nuestras compras antes del final del día no es buena manera de celebrar un cumpleaños. Y hoy es tu cumpleaños. Te equivocas, mamá. Mi cumpleaños fue el martes pasado. Sí, pero tu madre trabajaba ese día y no puede pedir permiso solo porque su hijo cumple 11 años. Por muy importante que sea. Le revolvió el pelo. Lo hacía a menudo. Hoy celebramos tus 11 años. Ahora come todo lo que quieras y disfruta de uno de tus últimos días en el mundo muggle. La mesa estaba llena de panqueques, tocino, salchichas, jamón, huevos, tostadas, fruta, papas pequeñas y todo lo imaginable para un aniversario. Todos los años, Lyle hacía esto para su hijo. Harry también lo hizo para su propio cumpleaños. Una vez, lo sorprendió a las 3 de la mañana, ya preparando el desayuno. Este niño realmente llenó su vida de momentos felices. Ella lo observó mientras devoraba su desayuno. Era el único día del año en que podía comer todo lo que quisiera. Y aún así seguía flaco y delgado, como muerto de hambre. James también estaba delgado cuando llegó a Hogwarts, pero no hasta ese momento, según recordaba. Harry practicaba deportes y estaba bien alimentado. Quizás era su naturaleza sobreprotectora. A veces se preocupaba demasiado por su hijo. Todos sus amigos estaban de acuerdo. Pero considerando que estos amigos eran exclusivamente personas que se pasaban la vida metiéndose y buscándose problemas, no confiaba demasiado en sus consejos. En un momento dado, Harry ya no pudo comer. Lily vació la mesa rápidamente, con la ayuda de la magia. Últimamente, la usaba con más libertad, a pesar del riesgo de que los vecinos o incluso los transeúntes la sorprendieran. Pero no le importaba, o le importaba menos. Era 4 de agosto, y en menos de un mes, su hijo subiría al expreso de Hogwarts y se dirigiría al colegio donde pasaría los próximos 7 años de su vida, como ella hacía tantos años. Extrañaría a Harry. Él era lo que la impulsaba a seguir adelante tras la muerte de James. Durante 10 años, su principal razón de ser había sido su hijo, y ahora él ya no estaba. Ya sentía que el año venidero sería largo sin él. Quería disfrutar al máximo del tiempo que le quedaba con él. Salió del baño con una camiseta nueva que ella le había comprado. Este año, había mezclado regalos mágicos y no mágicos. Le había comprado unos dulces que solo se encontraban en el mundo de los magos. Sabía que había traído algunos al baño para probarlos, aunque creía que ella no se había dado cuenta. Pero no lo culparía, hoy no. Era su día, y no lo arruinaría por algo tan insignificante. Una vez que tuvieron todo preparado para el día, se fueron en coche. Su primera parada fue el zoológico del pueblo. Ni dragones, ni gnomos, ni hadas de Cornualles. Solo animales normales como los muggles los conocían. Aún así, había cosas fascinantes de sobra para ocupar la mañana. En la primera sección que visitaron, un enorme gorila ocupaba el lugar de honor. ¿Soy yo o tiene un aspecto familiar con mi primo Dudley? Harry, no digas esas cosas, lo regañó, antes de añadir,
se parece mucho más a tu tío Vernon. Ambas estallaron en carcajadas. Lily se contuvo cuando se trataba de su hermana, pero soportaba algunas bromas sobre su cuñado y su sobrino. Había dejado un mensaje en el contestador de Petunia hacía unos días, con la esperanza de organizar una reunión entre todos antes de que Harry se fuera, pero su hermana aún no había contestado. Consideró la posibilidad de invitarlos hoy, pero considerando cómo habían ido sus últimas reuniones familiares, pensó que sería preferible asegurarse de que el cumpleaños de Harry no se llenara de drama. El gorila era solo uno de los muchos animales exhibidos en el zoológico. Había leones, tigres, hienas, caimanes, pero también pingüinos, peces, medusas, tiburones, aves, loros y muchos más. Otro punto destacado fue una boa constrictor de Brasil, que dormía cuando llegaron cerca. Harry quedó fascinado con ella. Es tan grande que podría ocupar todo nuestro balcón. No exageremos, Harry. Es una serpiente, nada más. Leyó la información sobre esa especie de serpiente. Al parecer, provenía de Brasil, pero esta se crió en el zoológico. Esta serpiente era carnívora y cazaba principalmente de noche, buscando aves y pequeños mamíferos para estrangularlos. Los animales peligrosos definitivamente no eran propiedad exclusiva del mundo mágico. Veamos algo más, dijo ella, girando sus talones hacia un loro rojo. Espera. ¿Lo oíste? ¿Qué escuché? Harry miraba fijamente a la serpiente, que había abierto los ojos. Nada, mamá. Disculpa, me gustaría quedarme con la serpiente un rato más. Lail se encogió de hombros. De acuerdo. No estaré lejos. Fue a observar detenidamente a los loros. Sus colores le recordaron a un jarrón que Petunia le había enviado hacía muchos años. Era un jarrón horrible, y ya no lo tenía. Pero no por su culpa. Harry lo había destrozado mientras volaba en la escoba de juguete que recibió cuando tenía 1 año. Eso fue antes. Negó con la cabeza, pero no podía apartar la vista del loro. Y su mente volvía una y otra vez a ese horrible jarrón. Petunia probablemente se lo había mandado porque era feo. No se quejó cuando se rompió, pero... aún así, fue uno de los últimos regalos que recibió de su hermana. El loro croaba. Por extraño que suene, le encontró una melodía a este canto. No era tan melodioso como el de los búhos, pero aún así. Todos los animales producían sus propios sonidos, mágicos o no. Mira. Mira lo que hace la serpiente. Es increíble. Lily se giró hacia la conmoción que acababa de escuchar, justo a tiempo para ver a Harry siendo empujado al suelo por un grupo de media docena de chicos que corrieron hacia la serpiente. Entonces todo sucedió muy rápido. El vaso que contenía la boa desapareció, y antes de que Lily pudiera reaccionar, el enorme animal había salido. Los chicos que acababan de empujar a Harry para que mirara a la criatura huyeron gritando, y el pánico se extendió a los demás al ver a la enorme serpiente salir de su jaula. A Lily se le paró el corazón. Harry se había quedado en el suelo mientras la serpiente salía de su pecera. Lily agarró su varita dentro de su chaqueta, esperando que la boa pasara junto a Harry. Pero entonces él giró la cabeza hacia su hijo. Su varita estaba fuera. De nada. Las palabras de Harry la impactaron. No se movió mientras la boa continuaba su camino, ignorando a Lily y a Harry. Observó cómo la enorme criatura salía. Solo después de que él salió de la habitación se dio cuenta de que su varita seguía apagada y la guardó. Corrió hacia su hijo. Harry, ¿estás bien? Sí, mamá. Se levantó con su ayuda y miró el tanque vacío. ¿Dónde está el vaso? Creo que sería mejor que nos fuéramos, dijo ella, agarrándolo del brazo y obligándolo a seguirla. De vuelta en el coche, cuando las puertas se cerraron, ella lo miró directamente. Harry, vi lo que pasó. Hiciste desaparecer el vaso. Fue un accidente. No lo hice a propósito, juró. Lo sé. Pero debes tener más cuidado. No estoy enfadada, querida. Solo intento advertirte. Es peligroso usar magia delante de muggles. Podrían descubrir quiénes somos. Lo sé. Lo siento, respondió Harry,
exasperado. Sabía que no era del todo justo. Al fin y al cabo, ella misma había cometido errores de niña. Una vez, el plato de Petunia le voló en la cara, cubriendo a su hermana de espaguetis mientras discutían durante la cena. También estuvo aquella vez en el colegio, cuando solo tenía 10 años, cuando le dio una patada tan fuerte a un balón a un chico que se burló de su pelo rojo que éste cayó de bruces contra el asfalto del patio y necesitó puntos. Le dijo a Harry que controlara sus emociones, pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo a su edad. Mira, sé que no querías que esto pasara. Olvidémonos de este accidente. Vamos a comer y luego al parque acuático. El resto del día transcurrió sin incidentes. El ambiente mejoró durante el almuerzo, cuando comieron hamburguesas y papas fritas. Ella y Harry se divirtieron mucho en el parque acuático. Probaron varias atracciones, y Harry pasó el final de la tarde en la piscina de olas. Lily permaneció a buena distancia, observándolo desde una silla plegable con gafas de sol. Si sus amigos magos la vieran en ese momento, en traje de baño, con gafas de sol y cubierta de pies a cabeza con protector solar. Realmente parecía una mujer normal que acababa de llevar a su hijo a un parque acuático, no una bruja que sobrevivió al mago oscuro más poderoso de la época. Comieron pizza después, antes de ir al cine. Al final del día, ambos estaban exhaustos. De regreso a casa, Harry casi se quedó dormido en el coche. Lily tenía el mismo deseo que él, volver a casa y dormirse. Justo en ese momento, quiso posponer su día en el callejón Diagon. Pero le había prometido a Harry que lo llevaría allí mañana, y lo hizo esperar lo suficiente para ver el mundo mágico. Entonces, me encantó tu día, Harry. Sí, respondió con voz cansada. ¿Qué fue lo que más te gustó?, preguntó mientras giraba hacia la derecha. No respondió de inmediato. La serpiente. En el zoológico. Lily soltó una risita. Es cierto que fue bastante gracioso ver a toda esa gente huyendo de esta boa. Lo peor es que era inofensivo para los humanos. De alguna manera, había más miedo que daño. Sí, respondió Harry con voz distante. Guardó silencio un rato antes de continuar. Creo que me entendió. ¿Qué? ¿Quién? La boa. La serpiente. Esto llamó la atención de Lily. ¿Qué quieres decir? Estaba hablando con él, y pareció entender lo que dije. Lo oí dar las gracias cuando dejó el tanque. Su hijo tenía los ojos cerrados, así que no pudo ver la mirada atónita de su madre. ¿Estás seguro? Harry hizo un sonido mientras asentía con la cabeza. Bueno, me alegro de que hayas disfrutado tu día, dijo justo cuando estaba empezando a preocuparse. Llegaron a su apartamento poco después, y Lily tuvo que sacudir a Harry para que saliera del coche. Su hijo estaba a punto de quedarse dormido. Cayó en la cama sin cambiarse y se quedó dormido al instante. Lily no insistió en que se pusiera el pijama. Al fin y al cabo, tendrían que irse temprano mañana por la mañana. Con cuidado, le quitó las gafas con las que se había quedado dormido y las puso lentamente junto al despertador para que no hicieran ruido. Luego le acomodó la cama, sacando el libro que había dejado la noche anterior, asegurándose de que estuviera tapado con mantas y con la cabeza sobre la almohada. Lily miró a su hijo, que dormía plácidamente. En ese instante, le recordó cómo dormía en su cuna después de la tragedia que mató a su padre. Había pasado casi 10 años, y a veces todavía lo veía como ese bebé, ajeno al peligro del mundo. Lo besó en la frente y salió de la habitación tras echarle un último vistazo para asegurarse de que dormía. Hacía solo unos minutos, Lily habría dado cualquier cosa por dormir bien. Pero ahora, bien despierta, la preocupación y la duda empezaban a corroerle la mente y el corazón. Preparó una tisana y la bebió en silencio, lentamente. Revolvió el contenido tanto como los pensamientos contradictorios que la atormentaban. Se preocupaba en vano. Pero ¿y si era cierto? La tisana no le trajo ninguna claridad, y tampoco la apaciguó. Solo sabía de una cosa que podía. Solo una persona que podía darle algunas respuestas. Con una renovada determinación,
Lily fue a su dormitorio y abrió un compartimento secreto en su escritorio con un hechizo. Tomó el desiluminador dentro, un regalo que Albus Dumbledore le dio muchos años atrás. Abrió la puerta sigilosamente, lo justo para escabullirse fuera del apartamento, y luego activó el dispositivo. Una a una, todas las luces de la calle se apagaron. Lily regresó entonces dentro, todavía con cuidado de no hacer ruido, y cogió una capa escondida en otro compartimento secreto en el pasillo, que se puso sobre los hombros. Luego volvió a salir, cerrando la puerta tras ella y lanzando algunos hechizos alrededor de su apartamento para asegurarse de que nadie entrara o intentara entrar mientras ella no estaba. Y entonces, todavía con cuidado de asegurarse de que nadie la viera ni la oyera, se apareció. A lo lejos, en un camino solitario que conectaba un castillo con una pequeña aldea, una figura solitaria apareció de la nada con un fuerte crujido. La figura alzó la vista hacia las altas torres que no había visto en años. Desde el exterior, Hogwarts no había cambiado desde la última vez que había estado allí. Incluso de noche, el castillo conservaba todo su encanto, sus luces proporcionaban la luminosidad justa para que cualquiera pudiera ver su silueta. El castillo parecía igual que el día que lo contempló por primera vez, cuando era estudiante de primer año y acababa de descubrir el mundo de la magia. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había estado allí. Pero necesitaba hablar con alguien, y esa persona estaba allí, lo sabía. Ahogarse. Su varita produjo una luz que la ayudó a ver hacia adelante. Decidida, avanzó. No tardó mucho en llegar a las puertas del castillo. Estaban cerradas, por supuesto. Era de noche, y además, en pleno verano. No había alumnos en la escuela, y la mayoría de los profesores también estaban ausentes. Pero ella sabía que él estaba allí. ¿O no? Justo cuando dudaba que él estuviera allí y antes de que pudiera señalar su presencia, un traqueteo indicó que las puertas estaban abiertas. Se abrieron. No era la primera vez que presenciaba cosas inexplicables en Hogwarts. Estaba acostumbrada, incluso después de años de ausencia. Reanudó su camino, pero apenas había cruzado los límites del castillo, una voz que reconocería entre todas llegó a su izquierda. Esperaba que vinieras, Lily Evans. Se giró para encarar al hombre que la había llamado. Estaba sentado en un banco de piedra cercano, pero se había levantado en cuanto habló. Incluso en la oscuridad, su cabello plateado y sus gafas brillaban bajo la luz de su varita. Le sonrió amablemente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos? 3 años. Tal vez 4, preguntó. Tú fuiste quien sugirió que me alejara, y lo hice, respondió ella, sin responder a su pregunta. Bueno, en cualquier caso, es un placer volver a verte. Ella le devolvió la sonrisa. Sí, me alegra estar de vuelta. Pero, la sonrisa de Albus Dumbledore se tensó. Algo me dice que no has venido a ver a tu antiguo maestro. Siento que algo te preocupa. Sí. Y supongo que esto tiene algo que ver con Harry. Una vez más, Albus Dumbledore dio la impresión de poder leerte como un libro. Lily decidió ir directa al grano. Necesito su ayuda, profesor. Soy todo oídos. Pero caminemos mientras hablamos. Siempre doy un paseo por el castillo al atardecer. Al menos en verano. Estoy demasiado ocupado el resto del año. Le puso una mano reconfortante en la espalda y la guió por el camino que había tomado. Ella lo siguió. Caminaron juntos un momento, sin decir palabra. Después de un momento, Lily supuso que Dumbledore la estaba esperando. Se trata de Harry. Como sospechaba. ¿Qué puedo hacer por su hijo? Solo necesito tu consejo. O tu opinión. Hoy era su cumpleaños. Pensé que había nacido el 31 de julio. Sí. Pero lo celebramos hoy. Estuve trabajando el martes pasado. Ah, ya veo. Bueno, lo traje al zoológico esta mañana. Ah. Es una buena idea. Visité uno hace mucho tiempo. Estos animales son una maravilla, aunque me dio un poco de pena que los pobres animales estuvieran encerrados en una jaula. El caso es que hubo un accidente.
Unos chicos empujaron a Harry mientras miraba una serpiente, y el cristal que mantenía al animal en su pecera simplemente desapareció. Ah. Los poderes de los jóvenes magos. Muchos de nosotros no podemos controlarlos a una edad temprana. ¿Alguien resultó herido? No. No creo que la serpiente fuera venenosa. Los guardianes del zoológico la controlaron rápidamente. Entonces hubo más miedo que daño. Alguien se dio cuenta de que fue Harry quien hizo desaparecer el vaso. ¿O alguien lo creyó? No, no lo creo. Saqué mi varita, pero todos estaban demasiado ocupados como para salir corriendo y no verme. Al final no tuve que usarla. Bueno, todo parece haber ido bien, considerando todo. No dijo nada más. Lily sintió que esperaba que le contara la verdadera razón de su visita. Harry habló con la serpiente. Esto hizo que Albus Dumbledore se detuviera en seco. Habló con la serpiente. El director de Hogwarts la miró intrigado. ¿Estás segura de esto? Harry me lo contó. Pasó varios minutos observando al animal. Y cuando la boa escapó, se giró hacia Harry, y Harry le dijo, de nada. Dumbledore parecía igual de intrigado y preocupado. Dio unos pasos para pararse frente a Lily, mirando sus botas con expresión pensativa. No lo entiendo, continuó Lily. En la familia de James nadie hablaba Parcel. Y sé con certeza que en la mía nadie podría hablarlo. Puede que esto no tenga nada que ver con la familia, Lily. Entonces, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser cierto? ¿Cómo puede pasar esto? Dumbledore levantó una mano para apaciguarla y la miró. ¿Oíste a Harry hablar Parcel? No. Estaba mirando a otros animales, y muchos hacían mucho ruido. No estaba allí cuando ocurrió. Lo dejé unos 2 minutos con esa boa. Dumbledore asintió. Parecía concentrado y distraído a la vez. ¿Y esa boa? Cuando Harry dijo de nada, hablaba con normalidad. ¿Lo entendiste? Sí. Lily acababa de darse cuenta. Harry había hablado con total normalidad, en inglés. Sin silbidos ni escupitajos, característicos del Parcel. Bueno, Harry te contó lo que habló con la serpiente. No. Me lo dijo cuando íbamos a casa. Estaba muy cansado. Apenas dijo unas palabras. Dumbledore asintió de nuevo. Bueno, entonces quizá fue solo su imaginación, Lily. Quizá la boa lo miró y Harry tuvo la impresión de que respondía a su voz. Además, si hubiera habido un vaso entre ellos, no estoy seguro de que Harry o la serpiente se hubieran entendido, aunque pudieran. Lily se dio cuenta de lo estúpido que parecía. Cerró los ojos. ¿En qué planeta estaba? Había salido de su casa con su hijo solo dentro, había viajado a Hogwarts, había molestado al mago más poderoso del mundo, y todo eso porque Harry le dijo que hablaba con una serpiente. Se sentía ridícula en ese momento. Profesor, lo siento. No debería haberle molestado con esto. No, no te disculpes, Lily. Lo entiendo. Es tu hijo. Con el pasado que ambos tienen, y a menos de un mes de que llegue a Hogwarts, es normal que estés preocupada por él. Apartó la mirada y luego volvió a mirar a Dumbledore. Por favor, prométeme que lo vigilarás mientras esté aquí y que no le pasará nada. No necesitas preguntar, Lily. Ya lo iba a hacer. Harry estará a salvo aquí. Tienes mi palabra. Gracias. Sé que no ha sido fácil. Dejar todo lo que conocías, empezar de cero en el mundo Muggle, por muy familiarizado que estés con él. Debió ser duro. Lo fue, por momentos. Pero tenía a Harry. Él fue lo único que me impidió desmoronarme después. No terminó la frase, y Dumbledore no la obligó a hacerlo. Tenías razón cuando dijiste que tenía que llevármelo, alejarlo lo más posible de nuestro mundo. Cuando finalmente lo hice, la vida de Harry, y la mía, fue mucho mejor. Tras la fatídica noche en que asesinaron a su marido, Dumbledore le aconsejó que alejara a Harry del mundo de los magos. Su hijo iba a ser famoso. Ya lo era entonces. Le aconsejó que viviera entre los muggles, lejos de la atención que recibiría. Al principio, Lily se había negado.
Ella era bruja, su marido mago y Harry también. Iría a Hogwarts algún día. Siempre quiso seguir en contacto con el mundo de los muggles, incluso después de que su relación con Petunia se deteriorara. Quería que Harry también estuviera en contacto con ese mundo, pero no al precio de vivir fuera del mundo mágico. Así que, tras la muerte de James, se mudó a otra comunidad de magos, con la esperanza de cuidar de su hijo y dejarlo crecer en el mundo de la magia. Pero resultó que Dumbledore tenía razón. Durante 2 años, Lily intentó criar a un hijo entre su gente. Pero pronto todos supieron dónde vivían Harry Potter y su madre. Periodistas y autores que querían escribir sobre ellos, y todo tipo de personas que solo esperaban ver a Harry, los acechaban a todas horas, todos los días de la semana. Sus amigos también eran acechados, y Lily no podía ir a ningún sitio sin que la gente quisiera sacarle una foto, estrecharle la mano o pedirle algún favor. Era demasiado para asumirlo. Harry estaba creciendo, llegando a los 3 años, y ella no veía la manera de proporcionarle una infancia feliz en esas circunstancias. Así que siguió el consejo que Dumbledore le había dado años antes y se mudó entre los muggles. Tras tantos años entre los magos, sin diploma ni formación, aceptó el primer trabajo que encontró. Al principio, los tiempos fueron difíciles. Sirius y Remus la ayudaron, al igual que Dumbledore, aunque no pudieron estar tan presentes como deseaban. La persona que realmente la ayudó fue la que menos esperaba, su hermana. Al enterarse de que Lily se había mudado a Northampton, acudió a ayudarla a instalarse. Incluso la ayudó a encontrar el apartamento donde vive hoy y le dio dinero al principio. Lo hizo a espaldas de su marido. Vernon Dursley nunca supo que su esposa ayudaba a su hermana. Sin embargo, con el tiempo, a medida que Lily se adaptaba y su vida mejoraba, las visitas de Petunia se volvieron escasas, hasta que apenas se vieron. Una vez le contó a Lily que le sugirió a Vernon que intentaran verse de nuevo. Su marido despreciaba especialmente a James, pero su muerte no parecía mejorar su disposición hacia Lily y su hijo. Con el tiempo, retomaron su antigua relación, viéndose quizás una vez al año y enviándose regalos y tarjetas para Navidad, Pascua y sus respectivos cumpleaños. Sé que fue un gran sacrificio, Lily. No fue fácil permanecer en nuestro mundo, y probablemente tampoco lo fue dejarlo. Remus y Sirius me mantuvieron informado sobre ti y Harry. Me alivió cuando me dijeron lo feliz que eras con tu hijo, confesó Dumbledore. Y ahora, está a punto de irse, añadió. Sí. Estoy preocupada, es cierto. No sé qué hacer. Deberías empezar a pensar en ti mismo. ¿Qué quieres decir? Lily, pasaste los últimos 10 años de tu vida pensando solo en tu hijo, cuidándolo. Es admirable, pero también debes pensar en ti misma. ¿Qué harás cuando esté en Hogwarts? Seguirás viviendo entre los muggles, siempre con el miedo de que descubran tus poderes. Sé que sigues usando magia. No teme que un día alguien te vea usándola sin querer, a pesar de todas tus precauciones. ¿Y de verdad quieres seguir trabajando de secretaria para ese idiota que es tu jefe? No debería sorprenderle que Dumbledore supiera tanto de su vida. Pero lo que decía era cierto. Había estado tan concentrada en criar a Harry y darle la mejor infancia posible que casi nunca pensó en qué haría una vez que se integrara a Hogwarts. Se lo admitió al director. Entonces deberías empezar a pensar qué vas a hacer. Sin Harry, ¿qué harás con tu vida? Ella suspiró. Tendré que pensarlo. Sí, debes hacerlo. Dumbledore miró su reloj. Me temo que este paseo ha terminado. Te acompañaré de vuelta a las puertas. Esto no tardó mucho. En menos de 1 minuto, Lily estaba de vuelta fuera del recinto escolar. Aprecia estos momentos que tienes con tu hijo, Lily, y asegúrate de que Harry los disfrute. Los necesitará cuando esté aquí. Cuídalo cuando llegue, por favor. Puedes confiar en mí. En todos nosotros. En todos los profesores. Nos aseguraremos de que tenga una buena vida en Hogwarts. Gracias. Pero por favor, mantén a Snape lejos de él. Dumbledore tenía una expresión triste. Severus Snape enseña pociones. No podré impedir que le enseñe a Harry. Qué lástima.
Lo sé. Solo, asegúrate de que no le haga daño. Sevirus tiene sus defectos, pero nunca lastimaría a Harry. En serio. Como cuando le contó a Voldemort sobre esta profecía, y esto llevó a su amo a obsesionarse con matar a mi hijo. Lily había permanecido tranquila durante la mayor parte de la conversación, salvo por un breve episodio de pánico al hablar de su supuesto Parcel. Pero ahora que el tema de Snape estaba sobre la mesa, no haría ninguna concesión. Sevirus no sabía que la profecía se refería a Harry. Pero sabía que se trataba de un bebé, y sabía que, al informarle a su amo, lo condenaría a muerte. Se acercó a Dumbledore y lo miró directamente a los ojos. A pesar de la altura del anciano, lo miró con toda la furia que pudo reunir. No me importa lo que pienses de él. No me importa si dices que ha cambiado. No me importa si le has dado una segunda oportunidad. Le di a Snape suficientes segundas oportunidades hace mucho tiempo, más de las que merecía, y las desperdició todas. Eligió seguir a Voldemort. No lo hizo por miedo, ni porque Voldemort amenazara a quienes amaba, ni siquiera por cobardía. Lo hizo por interés propio, porque creía en lo que hacía Voldemort, y si trabajó para ti en algún momento, fue solo porque quería tener una salida de emergencia si su amo llegaba a ser derrotado. Si Snape llega a tocar a Harry, iré yo mismo a Hogwarts y me encargaré de él. No dudaré en matarlo si es necesario. Puedes decírselo. Dumbledore sostuvo su mirada, con una expresión de arrepentimiento en sus ojos. Pero cuando respondió, se mostró tranquilo y su voz no delató indignación alguna. Le daré tu mensaje a Sevirus. Estoy seguro de que lo entenderá. No olvides que son amigos desde hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo. Y el Sevirus que conocí está muerto. Lleva muerto muchísimo tiempo. Nax. La luz de su varita se extinguió, dejándolos a ambos en completa oscuridad. Lily se apareció de vuelta en Northampton y regresó a su apartamento. Reactivó el desiluminador, devolviendo la luz a las lámparas, eliminó los hechizos de protección que rodeaban su apartamento y recuperó sus objetos mágicos en sus escondites. Respetaba a Dumbledore, lo admiraba, pero algo que nunca entendería era la confianza que depositaba en Snape. Dejó de llamarlo, incluso de pensar en él como Sevirus, hacía mucho tiempo, y esto no iba a cambiar. Nunca cambiaría. Nunca le perdonaría todos los horrores en los que participó, y mucho menos el asesinato de su marido. Fue a ver a su hijo. A través de la rendija de la puerta, vio que seguía profundamente dormido. Ni siquiera había notado su ausencia. Era bueno. Quería que tuviera buenos sueños, no pesadillas. Echó una última mirada larga al hijo que pronto perdería en Hogwarts y volvió a dormir en su habitación, dándose cuenta de lo agotada que estaba. Se fue a la cama, con la esperanza de dormir lo suficiente para no desplomarse en el callejón Diagon al día siguiente.